Bienvenido a la clase de Ciencias Naturales en tu canal René SB. Hoy vamos a ver un nuevo tema, respuestas a los cambios por parte de la comunidad y el ecosistema. Comenzamos. Vamos a analizar qué son los cambios y cuáles son sus causas. Los ecosistemas están en constante cambio, tanto a corto como a largo plazo. Estos cambios pueden ser causados por factores naturales, como los incendios forestales, las inundaciones o los cambios climáticos, o por factores antropogénicos, como la contaminación, la deforestación o la sobreexplotación de recursos. Vamos a analizar estas cosas y comenzamos con las perturbaciones naturales. Perturbaciones naturales. ¿Qué son las perturbaciones naturales? Son eventos que ocurren de forma natural y que pueden afectar a los ecosistemas. Podemos mencionar entre estos los incendios forestales, las inundaciones y los cambios en el clima. En el caso de los incendios forestales, estos suelen ser causados por factores externos como los rayos o las erupciones. En el caso de las inundaciones se pueden dar debido al desborde de ríos o arroyos o incluso de presas hidroeléctricas y también por deshielos de montañas que permanecen cargadas de nieve durante un buen tiempo y luego cuando cambia la estación se deshielan y esa nieve se convierte en agua y puede causar inundaciones. Y por supuesto los cambios en el clima. Tanto las altas como las bajas temperaturas, las lluvias extremas y las sequías pueden causar perturbaciones, pueden afectar al ecosistema y por supuesto pueden alterar la vida, la biodiversidad que en él existe. Ahora veamos las perturbaciones en las que está involucrado el ser humano, por eso se llaman antrópicas. La palabra antrópica significa más bien dicho, proviene de antros, que significa hombre o humano, ¿verdad? Por eso se llaman antrópicas, de origen humano. ¿Qué son estas perturbaciones? Estos son eventos causados por la actividad del ser humano en el ecosistema. Entre estas podemos mencionar la contaminación, la deforestación y la sobreexplotación de recursos. En el caso de la contaminación, el problema es muy grave porque puede alterar la calidad del agua, la calidad del suelo y la calidad del aire. Por lo tanto, la vida está en grave peligro cuando se da este fenómeno de la contaminación provocada por el hombre. Debes saber que hay cierta contaminación provocada por la naturaleza. Por ejemplo, cuando las hojas de un árbol caen sobre el agua de un lago, de un río y ahí se van hundiendo, pero como esa es contaminación natural, no causa grave impacto sobre el ecosistema, pero la contaminación causada por el ser humano sí altera gravemente tanto el aire como el agua como el suelo, porque el ser humano vierte sustancias químicas, plásticos, hule, cualquier otro tipo de material, botellas, todo lo que llega al suelo o llega al océano puede causar contaminación. Te puedo mencionar, por ejemplo, que cuando las botellas plásticas llegan al mar, la radiación solar termina por desintegrar la botella, convirtiéndola en un polvillo fino, muy fino, como si fueran granos de sal, pero en este caso son de plástico. Cuando estos plásticos llegan a los organismos vivos, entonces los contaminan y de esa manera podríamos estar comiendo plásticos en cada porción de pescado que nos comemos, porque estos animales se contaminan por la desintegración de las botellas plásticas o bolsas plásticas que se van a parar al agua. Por esto es bien importante que se practique el reciclaje de materiales en todo el mundo. Otro problema, otra perturbación antrópica es la deforestación. En este caso, la deforestación, que no es otra cosa más que la tala indiscriminada de árboles, con el fin de
construir centros comerciales, autopistas, residencias. Esta deforestación termina por echar a perder el hábitat de nuestros animales, de nuestra fauna. Por eso vemos que hay animales que antes eran silvestres, ahora andan en las comunidades, andan en las colonias, buscando convivir con el ser humano. Tacuacines, ardillas y otros animales están proliferando en las comunidades, pero es que ellos no están invadiendo la comunidad. Es la comunidad la que los ha invadido a ellos y por lo tanto ellos han perdido su hábitat. La deforestación también tiene un impacto grave sobre el clima porque genera cambios, tanto que puede provocar sequías o también puede provocar inundaciones. Y por supuesto la erosión. Cuando se deforesta, el suelo queda empobrecido y desprotegido y por lo tanto puede causar deslaves cuando venga una lluvia fuerte. Y el otro impacto o la otra perturbación antrópica es la sobreexplotación de recursos. Esto causa la extinción de las especies y los recursos. Y aquí te puedo mencionar, por ejemplo, la pesca intensiva con sistemas de redes en los que esas redes arrastran toda clase de animales que al final mueren y no eran la causa de por qué se lanzó la red. Tal vez se querían pescar sardinas, pero ahí se vinieron otros animales no comestibles y perdieron la vida. Al final, esta sobreexplotación de recursos va a generar que no solo se pierda la vida silvestre, sino que también se pierde la vida o las formas de vida de las cuales nosotros nos alimentamos. La caza en los bosques, la matanza indiscriminada de animales por diversión muchas veces. Todo esto genera un impacto, una perturbación que conocemos como antrópica porque es causada por el ser humano. ¿Y tú, qué otras perturbaciones antrópicas podrías mencionar? ¿Qué otras perturbaciones antrópicas se te vienen a la mente ahora que has escuchado esto? Ahora te explico la resistencia y la resiliencia. Ya te estaba mencionando cuáles son las perturbaciones. Y en el caso de la resistencia, esto es la capacidad de un ecosistema para mantenerse estable, para mantener su estructura y su funcionamiento en presencia de una perturbación. Como puedes ver en esta imagen, un viento fuerte está azotando a este árbol, pero él no se cae, él está resistiendo. Lo mismo vemos con el ágave o esta planta que seguramente tú conoces como maguey. Esta planta tiene la capacidad de vivir en lugares extremadamente áridos y secos. Por lo tanto, sus hojas están modificadas para almacenar agua por bastante tiempo. Esta planta es una planta que resiste al clima seco. Es una resistencia. Por lo tanto, a esto nos vamos a referir cuando hablamos de resistencia ecológica. Pero el otro concepto que quiero que conozcas es el de resiliencia ecológica. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema para recuperarse de una perturbación. Es decir, que el organismo, ya sea la planta, principalmente las plantas, ha sufrido una destrucción en su estructura, pero la planta continúa buscando la manera de sobrevivir. Como puedes ver en esta imagen, el tronco de este árbol está produciendo una nueva vida. Muchas veces cuando vienen, digamos, los vientos fuertes en nuestro clima, aquí donde vivimos, en El Salvador, muchas veces la gente manda a talar las ramas de sus árboles, pero luego cuando viene otra vez una época de bastante humedad, los árboles vuelven a generar de nuevo las ramas y entonces vuelve a quedar frondoso el árbol. Eso es resiliencia. La resiliencia es la capacidad de sobrevivir y de reponerse cuando ha ocurrido un fenómeno que ha destruido una parte de la planta. Lo vemos también en algunos animales, este fenómeno en las lagartijas. Por ejemplo, cuando tras una lucha, un ataque o una huida, ella pierde una cola. La cola, este animal suelta la cola, deja que se le caiga, pero luego va a tener de regreso una nueva cola porque va a regenerar.
esa estructura que perdió. Esto sucede con muchos animales. Y bueno, veamos entonces lo siguiente, toma nota de esto. Los ecosistemas con una mayor resistencia ecológica son más capaces de soportar perturbaciones naturales y antrópicas. Estos ecosistemas suelen tener una mayor diversidad de especies, lo que les permite adaptarse, toma nota de eso, adaptarse a los cambios en el medio ambiente. Es decir, que estos son ecosistemas resistentes. Ahora bien, los ecosistemas con una mayor resiliencia ecológica son más capaces de recuperarse de las perturbaciones. Estos ecosistemas suelen tener una mayor capacidad de regeneración, lo que les permite volver a su estado original tras una perturbación. Y bueno, de esto podemos sacar una lección. La resiliencia se define como la capacidad para hacerse camino con éxito y recuperarse de las circunstancias estresantes o situaciones de crisis, dicen los psicólogos. Así que, estimado estudiante, si estás pasando una situación difícil, aprende de la naturaleza. La naturaleza es resiliente y se abre paso en las dificultades. La respuesta de una comunidad a un ecosistema, a los cambios, toma nota de lo siguiente. Recuerda practicar la lectura comprensiva y la escucha activa. Esto te lo dejo como un anuncio. Las perturbaciones naturales duran poco, por lo tanto el ecosistema lo soporta con más facilidad. Las perturbaciones naturales son predecibles, por lo que el ecosistema logra adaptarse a ellas. Sin embargo, las perturbaciones antrópicas son impredecibles y duraderas. Esto puede causar cambios irreversibles en el ecosistema si es que no se adapta. Te menciono un ejemplo. La destrucción de un bosque tropical por la deforestación puede provocar la pérdida de especies y la alteración de los ciclos de nutrientes. Ahora, ¿cuáles son las medidas para reducir los impactos? Tenemos la prevención, la mitigación de impacto, la adaptación y la aplicación de leyes. En el caso de la prevención, lo que se recomienda es reforestar, vigilar y reducir la contaminación. En el caso de la mitigación de impacto, pues, se recomienda la restauración del ecosistema y la introducción de especies que ayuden a restituir el ecosistema. La adaptación en este caso ya es una ingeniería prácticamente, modificar las comunidades y modificar también los procesos geológicos, pero esto no es tan sencillo. Y la aplicación de leyes, es decir, disponer de sanciones legales para quienes dañan el ecosistema. Los beneficios que nos dan los ecosistemas son los siguientes y por los cuales debemos protegerlos. Regulan el clima. Esto es porque reciclan el dióxido de carbono y nos proveen oxígeno. Esto es lo mínimo, no porque también proveen alimento. Aquí te lo menciono, proveen recursos, materias primas útiles al ser humano y por supuesto alimentos. También los ecosistemas retienen agua, purifican y proveen agua para que se pueda usar. Y por supuesto proveen hábitat, por lo tanto ayudan a conservar la biodiversidad. Esos son los ecosistemas. Recuerda que para estar en el selecto grupo de buenas notas tienes que leer con atención, conversar con los demás y escuchar atentamente. Toma nota de este último que te he mencionado. Y hemos terminado aquí nuestra clase. Espero te haya gustado y si no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro canal René CB. Hasta la próxima.